Mi nombre es Ruth Noemí Escamilla, nacida en El Salvador. Vine acá a los Estados Unidos de 10 meses. He vivido aquí toda mi vida. Soy mentora para toda la gente que ha sufrido de una enfermedad de salud mental, y parte de mi trabajo es aconsejarlos base a mi vida, la experiencia que yo he tenido. De la edad de 16 años había mucha trauma en mi vida, pero también no sabía que tenía una enfermedad de salud mental. Entonces estaba embarazada con mi hijo y estaba muy emocional, mis hormonas estaban altas y pasaba mucho tiempo con depresión, llorando, con tristeza, con depresión. No sabía, no quería vivir. Yo no pude entender qué es lo que estaba pasando conmigo y traté de quitarme mi vida. Una de las realidades que nos han comentado personas que sobrevivieron un intento al suicidio es el hecho de que ellos no querían fallecer. Ellos querían que el dolor parara, que estaban en un nivel de dolor emocional que no veían ninguna otra salida. Me sentía sola y no sentía como que tenía con quién hablar. Apoyar a la persona, escuchar, dejar que hablen. Muchas veces alguien se está desahogando y nosotros queremos inmediatamente darle la respuesta. Tenemos que parar de hacer eso. Tenemos que dejar que la persona se desahogue. Cuando ellos paren de hablar, nosotros podemos entonces prestar nuestra voz. Podemos hasta decir cosas como entiendo o te estoy escuchando, estoy aquí. Sin juzgarme, sin maltratarme, sin hablar de mí, sin el estigma de nombres, pero amor y esperanza. La familia y los amigos juegan un papel muy importante en poder ayudar a una persona que esté pensando o planeando un suicidio a que no lo logren. Mi familia me quiere mucho, pero en la cultura latina y mi familia no sabían cómo apoyarme. Ellos mismos no saben mucho de la salud mental. Eso es una etapa que no se habla mucho. Y entonces, por eso pasé mucho de mi vida sufriendo en silencio. No ignorarlo, porque no hay nada malo en preguntarle a una persona que nosotros queremos y que hemos notado esos cambios si ellos están pensando en suicidio. Mi doctora estaba muy preocupada por mí y mi familia. Ella fue la que me presentó a 988. Ellos pudieron conectarme y entenderme, escucharme. Me extendieron una mano para decirme que todo estaba bien, que ellos me entendían y que podía confiar en ellos. Al llamar a líneas como la 988, vamos a estar conectados con profesionales de salud mental que pueden ayudarnos a determinar si la persona puede acudir a la ayuda voluntariamente o si tenemos que activar un proceso para que la persona reciba ayuda al principio contra su voluntad. Sentía como que la ayuda y el apoyo estaba ahí para mí, para mis circunstancias, y ellos me entendían. Y eso me calmó. Ellos tenían opciones que yo no sabía que existían. No tengan miedo de preguntarle a sus amigos y a sus seres queridos si han planeado o están pensando en hacerse daño. Tenemos que tomar ese riesgo para poder ayudar a la persona que está sufriendo en silencio. Si hay esperanza para nosotros. La lucha ha sido difícil. Yo vengo de una cultura que la enfermedad de salud mental no es algo que se habla, pero ahora tenemos opciones. Hay mucha gente que quiere escuchar de ti y también que les importa tu batalla. Me siento libre, me siento poderosa. Hay una paz dentro de mí y me siento amada.
siento que pertenezco a algo y tengo propósito. Si yo pude salir adelante, también tú puedes salir adelante. No estamos solos. Si tú o alguien que conoces necesita ayuda ahora, llama o textea al 988 o chatea en línea 988.org.